Bien. Bien, porque no estamos en clases. Nos hemos metido por el celular nada más. Así es, ¿no ve? Pero voy a llamar lista cualquier dato y el que no está, no está, pues. Pues, ¿qué está pasando en la política nacional hoy? O en la política mundial, o nada que ver con la política, ¿no? Ah, ya les he dicho, ¿no? El, el poder supremo que existe en cualquier país, en cualquier época, es el poder de la política. La política diseña la política de salud, la política de investigación, la política de bonos, la política de la actividad económica, la política monetaria. Prácticamente la política concentra el poder. ¿Y cómo concentra el poder la política? Eso ya hemos estudiado, eso tienen que saber como futuros políticos, médicos políticos, ¿no? Concentra el poder la política mediante el Estado. Cuando hemos preguntado a los grandes investigadores científicos qué es la política, y nos respondía, ¿no? El fundador de la ciencia política, Maquiavelo, ¿no? Por ejemplo, el Estado es un fin en sí mismo. No depende de nada. El Estado tiene su propia personalidad, ¿no? Es un fin en sí mismo, ¿no? La política. Después, bueno, Maquiavelo nos orienta de cómo tiene que ser el gobernante, ¿no? Tiene que tener facultades para gobernar. Cualquiera no puede gobernar. Por eso a mí me dicen, este ha sido rector de cualquier universidad, y yo le digo, ese hay que admirarle, porque llegar a ser rector ya es ser político realmente, ¿no? O me dicen algo, este es diputado, senador, es que tienen un nivel, ¿no? Son los que manejan el Estado, ¿no? Entonces, ustedes tienen que hacer eso, ¿no? Manejar el Estado y en particular la política de salud. Para eso, porque bueno, ya saben ustedes, ¿no? Entonces, habíamos estudiado toda la introducción de la política y hemos programado examen para el primer parcial, examen del primer parcial, el próximo miércoles, en la hora que tenemos. Hemos dicho que va a ser examen virtual, ¿no? O sea que estudien. Ayer me sorprendió enfermería, ¿no? Y yo les he dado eh, fotocopias para que se fotocopien de una fotocopiadora de Pío XII. Ahí también ustedes van a ir a la fotocopiadora Pío XII. Voy a dejar, mañana voy a dejar el texto. Pero ¿saben qué han hecho las chicas? Lo han impreso las diapositivas y de ahí han estudiado más facilito, porque las diapositivas son resúmenes de resúmenes. De ahí han estudiado y después me dicen, tan fácil el examen. ¿No? Entonces, eso, el próximo martes examen y la subsiguiente semana van a presentar el trabajo de investigación, pero solo van a presentar el título de investigación y el problema de investigación, solamente eso. En el tercer o cuarto parcial vamos a ir avanzando, a ver si en el último parcial, en el cuarto parcial ya tengamos por lo menos un perfil bien organizado. Ya, si terminamos la investigación, mucho mejor. ¿Entienden? Cuidado, me digan, no nos ha dicho nada, ¿no? El próximo miércoles, examen de teoría. ¿De qué temas? El tema de introducción a la política, a la ciencia política, y el tema del proyecto político de los libertadores, ¿no?
y la subsiguiente semana también va a subir algún. Hablé con el encargado de TIC y me dijo que este año vamos a tener también Moodle, no hay problema. Yo no sé por qué se han atrasado, pero se han atrasado bastante, pero vamos a tener Moodle. Entonces van a subir al Moodle, van a subir el, van a subir el trabajo de investigación, que no es trabajo de investigación en realidad, solamente título y problema, nada más. Eso lo pueden hacer en media página, menos todavía título, problema, ¿no? Sí, licenciado, una consulta. Sí, Primero era introducción a la ciencia política y el segundo, ¿cuál era? ¿Puede repetir, por favor? el Para proyecto estudiar político para el de los examen. libertadores, el proyecto político de los libertadores. Hoy vamos a Está terminar ese bien, tema. gracias. De dos temitas van a examinarse. Quiero ver, a ver, no, yo ya he visto, sí, medicina tiene buen nivel de estudio. En cuarto año han aprendido a gustarles el estudio. ¿No? Y yo de medicina no me quejo. O sea que ustedes van a repetir o mejorar todavía, ¿no? Dos temitas, examen de teoría. Entonces, a la semana siguiente decía presentar problema y título y problema, nada más. Cuidado, me estén presentando un trabajo ya hecho, ese que tienen ya en sus archivos. Ah, el licenciado es medio tontito, no se va a dar cuenta. Ah, nada de eso, ¿ya? Entonces, ¿y en extensión qué van a hacer? En extensión, ya les he dicho, ¿no? La investigación tiene un objeto de investigación, ¿no? El objeto de investigación siempre es un en sociales, siempre es un grupo social, ¿ya? Un grupo social. Esto es política nacional, es social. Por ejemplo, quiero ser investigador de ¿cuál es mi objeto de investigación? Los mineros. Quiero hacer la salud en la comunidad Hachojo, la salud, los efectos del COVID en la comunidad Hachojo, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi objeto de investigación? ¿No? Los habitantes de la comunidad de Hachojo. Quiero hacer una investigación sobre el pensamiento político de los comerciantes de la calle Linares. Entonces, ¿cuál es mi objeto de investigación? Los comerciantes de la calle Linares. Quiero estudiar cómo saben los estudiantes de quinto año del Colegio Siglo XX sobre la Revolución del 52. Voy a investigar hasta dónde han aprendido sobre esa revolución tan importante, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi objeto de investigación? Los estudiantes del quinto curso del Colegio Siglo XX. ¿Entienden? Entonces, en extensión, ¿qué van a hacer? Para esta, para el primer parcial, solamente las características principales de mi objeto de investigación, ¿no? Es decir, si hago a los estudiantes del Colegio Siglo XX, yo el quinto año del colegio siglo XX está formado por tantos alumnos, tiene el siguiente contenido de materias, tienen en particular en ciencias sociales, en la materia de sociales, el estudio bueno, ¿no? Eh, Tal vez llevan la revolución del 52, ¿no? Entonces, todo eso. ¿Qué va a hacer de los mineros? Las características de la cuadrilla, tantos que yo haya escogido, ¿no? ¿Cuáles son las características de la cooperativa? Año de fundación, lugar, trabajo, etcétera. ¿Qué va a hacer de la comunidad de Achojo? Más fácil todavía, ¿no? Entonces, todas las características de la comunidad. Eso lo pueden hacer en media página, ¿ya? O sea que en una página entera, investigación y extensión pueden hacerlo, ¿ya? Así nomás, así de fácil es investigación y extensión en política nacional, ¿ya? Entonces, como no hay preguntas, entramos a terminar el, el tema 2. Tenía una diapositiva con figuritas. Eso les voy a mandar al grupo de WhatsApp. Voy a mandar ya.
Ahora, la, la información que recogí no tiene las figuritas, pero para mi compromiso es que en mi compromiso enviarles al grupo de WhatsApp el tema 2 con figuras, pues se entiende más bonito, más, mucho más ameno eso. Entonces, esto yo no, ya lo corregí, pero otra vez ha vuelto, ya no se centra, ya no está centrado. Un poquito lo voy a... no, así nomás que esté. El proyecto político de los libertadores. Miren la complejidad del tema. Estamos empezando en el año 25 hasta el año 80, casi 55 años, ¿no? En un tema vamos a intentar entender qué ha pasado en ese periodo. ¿Ya? Periodo, y cuidado que piensen ustedes, historia, ya estoy cansado de historia nomás, ¿no? Esto en realidad no es historia. Vamos a ver cómo los factores políticos han determinado el presente, nuestro presente. ¿Ya? Los problemas sociales tienen sus raíces, en este caso, desde la fundación del Estado boliviano, ¿no? Ya hemos estudiado un aspecto muy importante, ¿no? ¿Qué es ese aspecto importante? ¿No? ¿Saben ustedes cómo se estudia la política? ¿Cómo se estudia la política? Primero hay que estudiar la ideología, primero hay que estudiar el discurso dominante. Ya les he dicho en este momento cuál es el discurso dominante en Bolivia, ¿no? Aunque no nos guste el discurso dominante, sigue siendo el discurso del movimiento al socialismo, es decir, el discurso que domina en este momento. Más antes fue el discurso neoliberal, por ejemplo. En su momento era el discurso dominante. Y mucho más antes, incluso el discurso del proyecto militar. Mucha gente dice, que vengan los militares, aquí necesitamos disciplina, ¿no? Así es la política, ¿no? Los discursos se van sucediendo de acuerdo a la confrontación de clases que existe. Ahora, por ejemplo, en nuestro estudio hemos estudiado cuál fue el discurso dominante en el proyecto político de los libertadores. Entonces, hemos estudiado el discurso, ¿no? El discurso, el discurso, lo ideológico, ¿no? ¿De dónde nace la ideología de los libertadores? ¿No? Por ejemplo, eso nunca he estudiado yo en colegio, ¿no? Ni en los libros he estudiado de colegio, pero ya en la universidad, estudiando ya temas especializados de política, recién he estudiado el origen ideológico de los libertadores. Y hemos visto, ¿no? La ilustración. Ellos han recibido el espíritu de la ilustración, ¿no? En Europa dominante. Este espíritu de la ilustración ha sido lo que ha creado la Revolución Francesa, ¿no? La que ha desarrollado, la que ha protagonizado, ¿no? Los que han protagonizado la Revolución Francesa tenían en su mente el discurso de la ilustración. ¿Y qué es la ilustración? ¿No? Primero dice ya, aparte, dogmas, nada que ver con los dogmas, nada que ver con los reyes. Aquí vamos a gobernarnos nosotros, vamos a fundar la República Francesa, ¿no? Y justamente en América, nada de reyes, nada de colonia.
aquí vamos a fundar las repúblicas, ¿no? Entonces, ese es el espíritu de la ilustración, ¿no? Y bueno, también se dice que la ilustración se ha guiado por el desarrollo científico de la época, ¿no? Más que decía, aquí vamos a contemplar la naturaleza científicamente. Nada de decir, el Señor es el que nos manda. Nada. Aquí la ciencia nos va a abrir los ojos. Entonces, ¿no? Dice, aquí termina la especulación metafísica y la contemplación con la ilustración, ¿no? Esto ya hemos estudiado las anteriores semanas, ¿recuerdan? Las, eh, bueno, el debate, ¿quién ha sido el primer presidente de la República de Bolivia? ¿No? El primer presidente. Antes de la fundación de la República, ya Sucre estuvo como jefe del Ejército Libertador en territorio del Alto Perú, que va a ser el protagonista principal en la creación del Estado boliviano. ¿Sabían eso? ¿No? Sucre va a aprobar un decreto supremo de convocatoria fue el jefe supremo del ejército libertador. Si se corta, por favor. Desde que fue jefe del ejército libertador, después va a ser nombrado presidente por la Asamblea de Diputados, ¿no? Él desarrolló una política anticlerical. Miren ustedes el espíritu de la ilustración, una política contra la iglesia, ¿no? Eso sí que no nos han enseñado en colegio, ¿no? Pero Sucre desarrolló una política contra la iglesia católica porque, claro, la iglesia católica en el colonialismo, pero nos ha dominado hasta con la vida, ¿no? Así, no, tú no eres católico, a la muerte, un diablo no queremos, a la horca, ¿no? Pero Sucre asume el poder y ha ganado las batallas por la liberación de los pueblos de América. Entonces empieza con su política eh, de anticlerical que se llama aquí. ¿En qué consiste eso? Que ha confiscado los monasterios, las iglesias, y los ha convertido en escuelas, ¿no? Entonces, después vamos a ver que estos diputados de la Asamblea Constituyente, la otra clase, la clase de los pudientes, la clase que se han enriquecido en el periodo colonial, los empresarios mineros, los comerciantes, los burócratas, ¿no? Que se han enriquecido, se apoderan de la Asamblea Constituyente, ¿no? Después vamos a ver cómo se apoderan, ¿no? Y a estos los llama Gabriel Gené Moreno, un historiador notable, pero bueno, vamos a ver sus cosas también. Gabriel Gené Moreno los llama dos caras, ¿no? ¿Por qué dos caras? Antes de la República estaban con la colonia, pero ahora que se funda la República, están con la República, ¿no? Los dos caras. Y eso se imponen ideológicamente durante todo este periodo. Entonces, ¿cuáles son los alcances del discurso? Eso ya hemos explicado, ¿no? ¿Cuáles son los alcances del discurso? Puede ser pregunta de examen. Explique usted los alcances del discurso en la realidad nacional, dice, ¿no? ¿Cuál es la proyección en la construcción del Estado nacional?
Esto ya hemos explicado con detalle, no vamos a perder tiempo. Esto, entramos al estudio del Estado. Esto tienen que saberlo bien. Miren que está bien resumidito. Eso sí que van a leer mínimo 15 veces, ¿ya? Una lecturita, listo. ¿Has estudiado? Sí. ¿Cuántas veces has leído? 3. Con 3 veces no se aprende. Eh, entonces, ¿cuál ha sido el origen del Estado, del Estado, primero que se llamó Estado Bolívar, ¿no? República de Bolívar, se llamó. Después se llama República de Bolivia, ¿no? Y justamente lo que les decía. Sucre, el 9 de febrero de 1825, convoca a la Asamblea General de Diputados en las provincias del Alto Perú para que definan el régimen político más acorde con sus intereses. ¿Qué significa esto? Recuerden ustedes, eso sí tienen que saber, ¿no? En la colonia, el Alto Perú, casi durante 3 siglos, ha pertenecido al Virreinato de Lima, ¿no? Durante 3 siglos, todo el Alto Perú perteneció al Virreinato de Lima. Pero en 1700, ya cuando la colonia estaba terminando su ciclo, pues pasa a depender por decisión del rey, ¿no? Del rey de España. Las provincias del Alto Perú pasan a depender del Virreinato de Buenos Aires, ¿no? Entonces, ¿cuál es el principio jurídico para la fundación de los estados? Es lo que posees, ¿no? Eso lo vas a tener, ¿no? Es decir, todos los virreinatos de otras partes de México, por ejemplo, se forma el Estado mexicano, ¿no? En el virreinato de Lima, por ejemplo, se forma el Estado peruano, ¿no? El virreinato de Buenos Aires se forma en torno al virreinato de Buenos Aires. Pero resulta que Alto Perú, ¿no? Podemos decir que se queda sin saber a dónde va a pertenecer, ¿ya? De hecho, en el virreinato de Lima habían problemas, había una guerra civil, ¿no? Entre militares que todavía defendían a la corona, los absolutistas se les llama, y los militares eh, republicanos. En Buenos Aires, cada provincia era un estado, ¿no? Por eso se forma el Estado Federal argentino, ¿no? No se ponían de acuerdo en nada, ¿no? Entonces, en el momento en que se va a fundar el Estado boliviano, era incierto a dónde va a pertenecer Bolivia, ¿no? Y en vista de esa incertidumbre, Sucre convoca a la Asamblea General de Diputados de las provincias del Alto Perú, ¿no? Entonces, aquí está la República de Bolívar, primero, ¿no? Nació como Estado independiente el 6 de agosto del 85, eso sabemos desde el kinder, ¿no? Por mandato de la Asamblea General de Diputados, eso sabemos desde la escuela, que fue una Asamblea General de Diputados de las provincias del Alto Perú, nombre que cambia después por el de República de Bolivia, cuando la Asamblea de Diputados se convierte en Asamblea Constituyente en 1826, un año después. Entonces, sí, está súper resumido. Tenemos otro más amplio. Eh, está súper resumido. Pero, a ver, lo esencial.
Sucre ha sido nombrado presidente del Estado de la República de Bolivia, ¿no? ¿Saben ustedes, no, qué es una república? ¿Qué es un reino? ¿No? Si no saben, me preguntan, por favor, ¿no? Entonces, aquí nace la primera contradicción de clases, ¿no? El primer problema que Bolivia va a arrastrar hasta nuestros días, ¿no? Ahí están las raíces del problema, ¿no? Aquí en el Tratado de Pitiquizá vamos a ver, ¿no? Que Sucre, ¿no? Podemos estudiar el periodo de gobierno de Sucre. Todos los que han estudiado este periodo reconocen la eficacia del gobierno de Sucre. Pero lo que no gustó a la clase, a la otra clase de los pudientes, de los ricos, ¿no? De que Sucre se haya metido con la iglesia, ¿no? Con la iglesia, y a partir de esa política, ¿no? De confiscación de iglesias, de nombramiento de escuelas, ¿no? De conversión de las iglesias en escuelas, ¿no? La clase pudiente no puede aguantar esa política porque ellos eran colonialistas, ¿no? Oh, Dios, el único Dios verdadero. ¿Cómo al Dios verdadero? ¿Cómo a los representantes de Dios? ¿No? Entonces empiezan a subvertir, empiezan a complotar, mejor dicho, ¿no? Complotan y obligan a Sucre a renunciar, ¿no? Mediante el Tratado de Piquiza. Preguntas de examen puede ser, ¿no? Explique usted el Tratado de Piquiza. Ustedes dirán que el Tratado de Piquiza se firma con el ejército peruano, que estaba queriendo invadir. Justamente Perú ha luchado mucho para que digan, Bolivia, ¿por qué va a ser libre? Ese territorio, perdón, un segundito. Van a disculpar, mi batería estaba agotándose. Tuve que levantarme y enchufar rápido porque decía que nos íbamos se iba a cortar la conexión. Entonces, mil disculpas. Estábamos en el Tratado de Piquiza, ¿no? ¿En qué consiste el Tratado de Piquiza? ¿No? Entonces, los complotadores contra Sucre firman el tratado con el ejército peruano, ¿no? Dice, el ejército peruano dice, bueno, ya, no vamos a intervenir, no vamos a entrar al territorio del Alto Perú, siempre y cuando renuncie Sucre, ¿no? Entonces, en el Tratado de Piquis está, dice, admitir la denuncia del mariscal Sucre, ¿no? Fíjense ustedes, el primer golpe de Estado en Bolivia, ¿no? Al padre de la patria, a ese que desfilamos todos los 6 de agosto, todos los días de la patria, el 6 de agosto, ¿no? Con toda veneración, ¿no? Prácticamente estos caballeros casi lo matan, lo hieren, y Sucre, para salvar su vida, tuvo que escapar por la puerta trasera del palacio, ¿no? Toda esa historia, si quieren, ustedes pueden profundizar, ¿no? Entonces, en el Tratado de Pitiza consiste en admitir la renuncia del mariscal Sucre, nombrar un gobierno provisorio, convocar a una asamblea nacional que se ocupe de volver a ver, modificar o declarar la Constitución bolivariana, ¿no? A partir de aquí empieza, ¿no? La contradicción entre el Estado nacional y, y, por ejemplo, las clases que no estaban dentro del Estado nacional, ¿no? Por ejemplo, las naciones originarias, por ejemplo, las regiones, ¿no? Santa Cruz a la cabeza, como siempre, ¿no? Después, los problemas con las clases sociales,
con los trabajadores, por ejemplo, ¿no? Estos no están en el gobierno. Los que se apoderan del gobierno son la clase de los pudientes, lo que les dije, ¿no? Convocan la Asamblea Nacional y sí, yo me extraño, está muy resumido, porque uno de los factores de por qué los pudientes se apoderan de la Asamblea Constituyente y después se van a apoderar del Estado boliviano, es de que la convocatoria a la Asamblea Constituyente fija reglas, ¿no? Por ejemplo, una de las reglas, tener tanto de renta, ¿no? Tanto pone un límite. Los que no tienen ese límite de renta no pueden ser miembros de la Asamblea Constituyente, ¿no? Eh, Fija, por ejemplo, tener conocimiento de no ser analfabetos, ¿no? Hay reglas en donde solamente podían cumplir los caballeros pudientes, ¿no? Entonces, por eso se apoderan de la Asamblea Constituyente en Bolivia, ¿no? Ahora, ¿por qué? ¿No? Este Sucre, ¿cómo se va a equivocar? Así pensamos, ¿no? No es que se ha equivocado Sucre, sino como él era de la Ilustración, su ideología tenía el origen de la Ilustración, justamente en la Ilustración han puesto esos límites para ser miembros de la Asamblea Constituyente Francesa, por ejemplo, tener una determinada renta, saber leer y escribir, ¿no? Entonces, ese fue el problema de por qué se han apoderado estos caballeros, ¿no? Que puede ser pregunta de examen, ¿no? ¿Por qué la clase de los pudientes se apodera de la Asamblea Constituyente primero y después durante todo el periodo de los que estamos estudiando se apoderan intermitentemente del Estado boliviano? Ahí vamos a ver el Estado, cómo pelean, ¿no? Entre la clase de los pudientes y la clase popular, ¿no? Eso vamos a ver en su momento. Entonces, pero veamos, el Tratado de Pitiza sería el tratado que obliga a Sucre a renunciar. ¿Cuáles son los actores? Los actores políticos, ¿no? Ya saben, ¿no? ¿Qué nos dice la teoría política? ¿Cómo se debe estudiar la ciencia política, ¿no? ¿Cómo estudia, mejor dicho, la ciencia política a la política? ¿Cómo estudia, ¿no? Pues ya hemos visto mediante el método modular. El método modular nos dice, primero tenemos que estudiar la ideología, el discurso dominante de la época, saber de dónde, cómo, ¿no? Cómo se apodera del pensamiento de la mayoría de la población, ¿no? Y segundo nos dice, tenemos que estudiar a las instituciones políticas, ¿no? Al Estado como principal institución política. Ya hemos visto todo eso, ¿no ve? Y tercero nos dice, hay que estudiar a los actores. Ahora entramos al estudio de los actores, los partidos políticos o los actores políticos, ¿no? Entonces, en este periodo, esto es realmente profundo y difícil de entender, ¿no? Pero ustedes van a entender, porque van a ser profesionales orgánicos de los trabajadores mineros, ¿no? A ver, dicen. El Estado republicano nace el 6 de agosto de 1825 por voluntad de la Asamblea de Diputados. Se bate en la nebulosa política hasta la caída del general Hilarión Daza en diciembre de 1879. Esto es, a la salida del mariscal Sucre, militares y civiles, ejerciendo el mando presidencial mediante golpes de Estado o el voto de asambleas espurias, ¿no? Se apoderan del poder del Estado, desde luego con raras excepciones, ¿no? Por ejemplo, el gobierno de Andrés de Santa Cruz, José Balbián, Isidoro Belsu, entre otros. ¿Qué quiere decir esta diapositiva, que está súper concentrado? ¿No?
cuidado, están diciendo, yo estudio lo súper concentrado y listo, ¿no? Para ilustración de ustedes mismos, tienen que leer el texto completo, ¿ya? Eso los voy a dejar a la fotocopiadora Pío 12, ¿ya? Eso es lo que quiero, ¿no? Que lean el texto completo para que vean qué profundo ha sido la política en Bolivia, ¿no? Esto es bueno, está preparado para la clase nada más, ¿no? Entonces, pero ¿qué nos quiere decir eh, con todo esto? ¿No? Que una vez que Sucre, ¿no? Sale porque lo deslocan a Sucre, ¿no? Bolivia se debate en la nebulosa política, ¿no? Golpes de Estado. Es el periodo de los militares, de los caudillos militares, ¿no? De los caudillos bárbaros, de los caudillos letrados, como llama Alcides Arguedas, ¿no? Es el periodo en donde prácticamente no había elecciones, ¿no? Elecciones para presidente, ¿no? Había elecciones únicamente para la Asamblea de Diputados. Y la Asamblea de Diputados, ¿no? Nombraba al presidente, ¿no? Pero ¿qué pasaba? ¿No? Esto es importantísimo y lo van a leer en el texto y se los voy a... La diapositiva que voy a poner al grupo va a ser la diapositiva con dibujos, ¿no? Con fotos, que se va a entender mejor, ¿no? Más explicado, ¿no? Entonces, decía, ¿no? Que este periodo se caracteriza porque es un periodo prácticamente de golpes de Estado. Se podría decir que muy pocos presidentes han tenido un periodo de paz social, porque han sido los presidentes que han atendido en primer lugar a las clases populares. Han sido presidentes que tenían un proyecto nacional de desarrollo del capitalismo en Bolivia, ¿no? Por ejemplo, presidente es Andrés de Santa Cruz, ¿no? Andrés de Santa Cruz, por ejemplo, en su periodo eh, fundó la Confederación Perú-Boliviana, ¿no? Y todo el mundo dice, ¿no? Que si esta Confederación Perú-Boliviana o Boliviana-Peruana hubiera tenido éxito según el proyecto de Santa Cruz, Bolivia hubiera sido mejor que Chile, mejor que Argentina y mejor que Brasil, ¿no? Porque juntando la riqueza de estos países, ¿no? Juntando la población que tenía estos dos países, ¿no? Seguro que hubiera sido mucho mejor que cualquier otro país que les rodea, ¿no? Pero lastimosamente el proyecto de Santa Cruz, ¿no? Por traición al interior del Estado boliviano, que han pactado con el ejército chileno. Ahí fue estoy hablando de 1828, ¿no? 28, 29. 28 renuncia a Sucre y 28, 29. Esto mejor de 1829 hasta 10 años después, 1839, el periodo de Andrés de Santa Cruz, ¿no? En ese periodo funda la Confederación Perú-Boliviana, en ese periodo, ¿no? de paz social, de crecimiento económico, de proyecto de un capitalismo desarrollado, entonces, ¿no? Es traicionado por la clase de los pudientes que pactan con el ejército chileno. El ejército chileno invade Bolivia. Estoy hablando, miren, ¿cuándo fue la guerra del Pacífico? ¿No? Fue en 1879, ¿no? Pero los chilenos invadieron ya territorio boliviano en, máximo en 1839. En realidad, concretamente, en 1838, ¿no? Entonces, ese es el periodo, digamos, de paz
de crecimiento, de atención a las clases populares por Andrés de Santa Cruz, ¿no? Otro presidente que tiene el mismo carácter es José Vallivian, ¿no? Saben que José Vallivian es el nombre de la Universidad del Beni, ¿no? ¿Y quién es este caballero, no? José Vallivian es el mariscal de Ingavi. ¿Por qué es el mariscal de Ingavi? Porque desota militarmente, definitivamente, al ejército peruano, ¿no? Y ahí dicen los historiadores que se consolida la independencia de Bolivia. Ya nunca más los peruanos han intentado incorporar el territorio alto peruano al Perú, porque han sido derrotados militarmente a la cabeza de José Vallivian, ¿no? Entonces, es otro periodo de prosperidad en Bolivia y de, de consolidar un proyecto capitalista, un proyecto, ¿no?, de desarrollo capitalista en Bolivia, ¿no? Y otro periodo de paz es el de Isidoro Belzu, ¿no? Ahí sí, el famoso Tata Belzu, querido por los artesanos, querido por las naciones originarias, ¿no? Que este periodo no ha sido un periodo de paz social, porque permanentemente han intentado complotar la clase de los pudientes, porque veían un peligro. Los artesanos se van a, eh, se van a, se van a favorecer con las políticas de Belsu y nos van a quitar nuestra riqueza, ¿no? Así pensaban, ¿no? Entonces, complotan, el periodo en vez, de Santa Cruz va bien periodo de paz, paz social, pero de Belsu no. Belsu, que hago, perdón, 7 años, pero ha sido en permanente convulsión por el complot de los pudientes, ¿no? Entonces, este periodo es después del periodo de permanente golpe de Estado. Los presidentes, como dice aquí, saben, ¿no?, que si la Daza es el presidente en donde se inicia la guerra del Pacífico, ¿no? Entonces, esto es lo que sucede en este periodo con los actores políticos, ¿no? En este periodo no habían partidos políticos, no habían partidos políticos. Lo que había eran fracciones políticas, ¿no? Que no eran partidos, ¿no? Porque para ser un partido tiene que tener un proyecto de Estado, ¿no? Para empezar. Segundo, tiene que tener una organización nacional, ¿no? Tercero, tiene que haber jefes nombrados en Congreso del partido, ¿no? Pero las fracciones no cumplían esos requisitos de ser un partido político. Y las fracciones, entonces, es como grupos de actividad política en favor de una u otra clase, ¿no? Las fracciones que son actores políticos en este periodo, ¿no? Entonces, y aquí hay una cosa complejísima, que difícil de entender. ¿Por qué las fracciones? ¿Por qué existen fracciones, ¿no? Ahí dice la teoría política, dice, porque las fracciones políticas existen, puede ser pregunta de examen, ¿no? ¿Por qué existen las fracciones políticas, no? Porque hay una contradicción en la sociedad entre la propiedad efectiva de la tierra, por ejemplo, la propiedad efectiva de la tierra y la apropiación de la tierra, ¿no? ¿Qué es eso, no? ¿Quiénes eran los propietarios efectivos de la tierra? Las naciones originarias, ¿no? Y incluso en el periodo colonial han sido respetados por los españoles las naciones originarias, ¿no? Tuvieron una especie de pacto, ¿no? En donde las naciones originarias han conservado sus tierras a cambio de enviar mitayos a Potosí, ¿no? Pero en la época de la República
con esta contradicción, propiedad efectiva de la tierra y apropiación de la tierra, ¿no? ¿No? Que es promovida por las clases sociales, pero ejecutada por las fracciones políticas, ¿no? Entonces, claro, ¿quiénes se han apropiado de la tierra? Los hacendados, ¿no? Bueno, esta es una historia demasiado importante para el país, ¿no? Es la contradicción, miren ustedes, la otra contradicción entre el Estado y las naciones originarias. El Estado republicano, ¿no? Tiene esta contradicción también, ¿no? ¿Y hasta cuándo? Justamente en este momento, en esta coyuntura, se está queriendo terminar con esa contradicción, ¿no? Porque las naciones originarias están formando parte del bloque en el poder actual, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo es, ¿no? Cómo la actualidad, el presente, está determinado por el pasado, ¿no? Entonces, ¿por qué existen fracciones de políticas, ¿no? Porque, porque se vive en la sociedad, en el Estado republicano, una contradicción profunda en la propiedad efectiva de la tierra y la apropiación de esa tierra. No se hace esa apropiación con, con, eh, medidas que no fueran medidas de sangre, ¿no? La historia decía René Zabaleta Mercado, en este periodo el ejército boliviano, en vez de defender las fronteras bolivianas, estaba en guerra con la nación boliviana, ¿no? Periodo en donde se apropian a la fuerza del territorio de los quechuas, de los aymaras, de los guaraníes, de las naciones del oriente boliviano. Entonces, todo eso, ¿no? Y claro, ya les he hablado, ¿no? ¿Por qué la clase que después son los que dominan, en realidad han dominado ideológicamente hasta ahora decimos, mira, yo soy blanquito, descendiente de los españoles, de los franceses, mis ojos, ¿no? Son claritos, ¿no? No, es porque nos han dominado ideológicamente lo que llama Carlos Montenegro, ¿no? Les he dicho, van a leer este libro de Carlos Montenegro, Nacionalismo y Coloniaje, ¿no? De que la clase colonial se apodera del poder de las asambleas y controlan el Estado, el poder ejecutivo, intermitentemente, hemos dicho, ¿no? Porque hay periodos en donde se apodera del poder del Estado los gobiernos que han defendido a las clases populares, ¿no? Hemos hablado de Andrés de Santa Cruz, de José Balbián, de Isidoro Belzu. Entonces, ¿cuál es la causa de por qué esta clase se apodera del Estado? Justamente la convocatoria a la Asamblea de Diputados otorga esa facilidad a la clase que cumplía estos requisitos. Dice. Los que administraron el Estado a la llegada de Sucre eran antiguos partidarios de la monarquía que cumplían con los requisitos de la convocatoria del 9 de febrero de 1925, a saber, se reunirán a la cabeza del partido los notables y todo propietario de una renta de 300 pesos o poseedor de un oficio que los produzca y que quiera asistir a la elección, a cuyo efecto el gobernador del partido los citará con 8 días de anticipación. Ese es el requisito, así concretamente, el requisito de ser propietario de 300 pesos o poseer un oficio, un trabajo que le dé esa cantidad, ¿no? Y bueno, no podían ir los que no tenían estas identidades, ¿no? Bueno, ese es el motivo. ¿Quiénes cumplían ese requisito? Los comerciantes, los empresarios mineros, los burócratas de la colonia. Y ellos han ido, ¿no? Ayer con la colonia, hoy con la república. Y ellos han reproducido la ideología colonial en Bolivia
hasta nuestros días, podemos decir, ¿no? ¿No? ¿Cuál es la religión que tenemos? Religión de los colonizadores, de la colonia, ¿no? ¿Cuál es el idioma que hablamos? Idioma de los colonizadores, ¿no? Bueno, no voy a insistir, ¿no? Tal vez van a querer romper relaciones con el docente de FPS, así nos dice. Bueno, seguiremos. Condición sensataria. Pregunta de examen, ¿no? ¿Por qué tiene una condición sensataria, ¿no? El ejercicio de la ciudadanía, ¿no? Estamos viendo por qué ese pasado determina el presente en Bolivia, ¿no? Y hemos visto, ¿no? Por qué las fracciones son actores políticos en este periodo, ¿no? Por la contradicción entre propiedad efectiva y apropiación de la propiedad efectiva por, ¿no?, las clases, ¿no? ¿Y cómo se apropian? ¿No? Todo eso. Entonces dice, agregando a la convocatoria que para ser diputado, no para ser elector de los representantes, ¿no? No para elegir a los diputados, sino para ser diputado se necesita ser mayor de 25 años y poseer una renta de 800 pesos anuales, ¿no? O tener un empleo que los produzca y ser avecindado en la provincia que va a representar por 4 años de residencia. La cualidad ciudadana se reitera en la Constitución de Bolívar, o sea, saber leer y escribir, tener algún empleo o industria o profesar alguna ciencia o arte sin sujeción a otra clase como doméstico, en clase de doméstico, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Pues Sucre y Bolívar, siguiendo el pensamiento de la Ilustración, ¿no?, impone requisitos para ser ciudadanos, ¿no? Y los requisitos, ya hemos visto, ¿no? Para ser diputado, 800, ¿no? Y para ser ciudadano, miren, ciudadano, para ser ciudadano de a pie, saber leer y escribir, tener un empleo, una industria. Si no tenías un empleo en una industria, no podías ser ciudadano, no eras considerado ciudadano. Profesar alguna ciencia o arte, ¿no? Sin ser doméstico de otra clase, ¿no? Entonces, ¿quiénes cumplían estos requisitos? Los señoritos, ¿no? Los que se habían favorecido con la colonia, todo eso, ¿no? Entonces, ¿y qué pasaba con la gran mayoría de la población del Alto Perú, después de la República de Bolivia, ¿no? No eran considerados ciudadanos, ¿no? No sabes leer y escribir, no eres ciudadano, ¿no? Entonces, tu propiedad que tienes, eso no es tu propiedad, es del Estado. Y el Estado nos va a devolver a nosotros, nos va a vender a nosotros, nos vamos a comprar. Ese es el mecanismo de apropiación de las tierras de las comunidades, ¿no? Entonces, aquí está clarito, vean ustedes, la condición censataria del patrimonio económico para el ejercicio de la ciudadanía se mantiene hasta la Constitución de 1880. Vean ustedes cómo se hace la política, haciendo constituciones, ¿no? De 1880, fecha en que se inicia el proyecto político conservador, ¿no? Pero el saber y para ser ciudadano, saber leer y escribir, incluso se mantiene hasta la revolución del 52, ¿no? Eso es ya otro problema, podemos decir, ¿no? Pero vean ustedes cómo los problemas actuales del país han tenido su origen desde la fundación del Estado boliviano, ¿no? Es el periodo del caudillismo, ya les he dicho, ¿no? De los caudillos que no necesitaban elecciones para presidentes, ¿no? La asamblea designaba al presidente. Claro que la asamblea era elegido por los ciudadanos, pero ¿quiénes son los ciudadanos? Los que tenían rentas y los que sabían leer y escribir.
¿Y cuántos eran esos? No alcanzaban ni al 10% de la población total de Bolivia. O sea que ese 10% ha manejado este periodo, ¿no? Político desde la fundación del Estado hasta el año 1880, después otro periodo, nace otro periodo, ¿no? Estamos estudiando el periodo de los libertadores, ¿no? ¿Por qué tanto problema en el periodo de los libertadores? ¿No? Porque la clase que se apodera, ¿no? Prácticamente desconoce el proyecto político de los libertadores e impone un proyecto colonial en Bolivia, ¿no? Y es el periodo del caudillismo. Claro, los caudillos que defendían el proyecto del colonialismo, presidente de la República, ¿no? Entonces habían caudillos que defendían al pueblo, golpe de Estado, ¿no? Como Isidoro Belzu. Y así gobernó Isidoro Belzu 7 años, pero en medio de constantes complot de la clase pudiente. Es el periodo más crítico de la República de Bolivia, estos 25 años. Pero hay muchas cosas más que tengo que decirles antes de terminar la clase. 3:30, 3:30, 4:15, hasta las 5 tengo clases, ¿no? Ya sé que no me está exigiendo, pero les voy a dejar grabado. Después van a acudir a la grabación. Tenemos examen, ¿qué hacemos? A ver, veremos qué es lo que ha dicho el licenciado, ¿no? Entonces, les voy a dejar grabado esto. El periodo caudillista, ya hasta los actores políticos ya hemos explicado. Aquí está explicado lo que se había dicho, ¿no? Miren ustedes, ni siquiera el 10%, ¿no? Este es el periodo. Esto es ya para rasgarse a las vestiduras, ¿no? Dice, se los voy a leer bien claro. Voy a corregir eso del 10%. Seguramente me acordé de otro problema en otro periodo, ¿ya? Dice aquí, hablar de partidos políticos durante el periodo inicial del Estado republicano no corresponde, más bien de un electorado calificado por su saber o patrimonio que no alcanzaba ni al 10%, 3% de la población adulta. Los actores eran una absoluta minoría, ¿no? O sea que ven usted, 3% de la población, ni siquiera alcanzaba el 3% de la población, han sido los protagonistas políticos que se han apropiado del poder del Estado. Pero eso no hay que entender con la amplitud de la ciencia política, ¿no? ¿Por qué tanto conflicto? Porque a pesar de que no eran considerados ciudadanos, las naciones originarias han defendido su tierra con armas, ¿no? La lucha entre las naciones originarias y el Estado, a pesar de que no eran considerados ciudadanos. Los artesanos, ¿no? Defensores de Isidoro Belzu, ¿no? No eran considerados ciudadanos porque no tenían la renta que exigía el requisito para ser ciudadanos, pero igual han sido protagonistas de la política en Bolivia en este periodo, ¿no? Entonces, este 3% era el que elegía a los senadores, a los diputados, ¿no? Esa es la diferencia. Pero la clase, la política en Bolivia en este periodo era una lucha de clases entre el pueblo y los detentadores del poder, de la clase colonial, como llama Carlos Montenegro, ¿no? Ese es el razonamiento, ¿ya? Entonces, aquí hay contradicciones. A ver, dice, los actores políticos de la época caudillista se enredan en contradicciones insalvables, cuyas consecuencias perduran hasta hoy. Hasta hoy. Se trata de una dramática situación política condensada en la agonía de la sociedad civil inerte a la fantasía táctica del mando militar, sin señales prospectivas a corto plazo que reviertan el caos, la anarquía, el desgobierno en regímenes de orden, prosperidad y seguridad jurídica, es decir, el desarrollo económico social de proyectos
que configuran un armazón de democracia orgánica sustentada en los derechos de la ciudadanía. Aquí, ¿saben, no? ¿Quién es el autor del texto? Es el fundador de la Universidad Nacional Siglo XX, ¿no? Aquí nos dice contradicciones que han nacido desde la fundación de la República, pasando por todo este periodo de los 55 años, ¿no? Esas contradicciones se han mantenido, ¿no? No se visualiza un proyecto de desarrollo nacional, ¿no? Porque no han sido superadas estas contradicciones, ¿no? ¿A qué contradicciones me estoy refiriendo, no? La contradicción región-estado, ¿no? Hace unos meses hemos vivido una contradicción que se ha hecho visible, la contradicción entre Santa Cruz y el Estado, ¿no? Sigue habiendo ese problema, ¿no? La otra contradicción que está, digamos, no ha salido a flote todavía, ¿no? La contradicción entre las clases, ¿no? Entre el proletariado y el Estado. Aunque, ¿no? Aunque es posible decir que el proletariado en este momento también forma parte del bloque de poder del MAS, ¿no? Del partido que gobierna, junto con las naciones originarias. Esas contradicciones, eso es bien importante. En este periodo están encontrando solución, ¿no? La contradicción entre región y Estado todavía no está encontrando solución, ¿no? Pero eso es importante, ¿no? Para que las contradicciones desaparezcan, los actores políticos de las regiones, de las naciones, de las clases, tienen que gobernar, no solamente formar parte del bloque en el poder, sino tienen que ser actores principales en la política del Estado, ¿no? ¿Entienden la política, la complejidad de la política? No es. Contradicciones de los... esto es importantísimo. Les voy a preguntar, y siempre les voy a... ¿no? ¿Cuáles fueron las contradicciones en el periodo del caudillismo, en el periodo del proyecto político de los libertadores, ¿no? Aquí vamos a un poco resumir lo que hemos dicho, ¿ya? Una primera contradicción que se vive hasta nuestros días, ¿no? La contradicción entre proteccionismo y libre cambio, ¿no? ¿Quiénes son los proteccionistas? ¿Quiénes son los librecambistas, ¿no? En este momento, por ejemplo, hay un debate ideológico muy fuerte, ¿no? Entre los defensores del liberalismo, ¿no? Y los defensores del proteccionismo, ¿no? Y podemos decir, ¿no? De que los que defienden el proteccionismo son las clases populares, ¿no? Juntamente en este momento con la política actual que están gobernando, ¿no? El partido que está gobernando en este momento. Esta contradicción se repite a lo largo de la historia, desde la fundación de Bolivia hasta nuestros días, ¿no? ¿Y por qué defienden el proteccionismo? ¿Por qué se defiende el proteccionismo? ¿Qué quiere decir proteccionismo, ¿no? Esto deben estar estudiando en política nacional, política económica nacional, ¿no? Proteger la industria, ¿no? El pensamiento es de que si protegemos la industria, esa industria va a crecer, ¿no? Va a crecer, va a necesitar más trabajadores, ¿no? Más inversiones. Entonces, protegiendo la industria nacional, vamos a tener una industria, ¿no? Que va a enriquecer al país, ¿no? Entonces, ¿y qué dicen los librecambistas? No es así, dicen, ¿no? Porque si importamos bienes, son bienes más baratos. Y al ser más baratos, compra la gente que no tiene plata, ¿no? Se favorecen los pobres, ¿no? Ese es el razonamiento, ¿no? La lucha entre la idea proteccionista y el libre cambio, ¿no? Esto se manifiesta en este periodo, por ejemplo, los proteccionistas
defienden a la moneda feble, que se llama, ¿no? La moneda feble. ¿Qué era la moneda feble? Que era el boliviano, que tenía que ser 100% de plata, pero resulta que un porcentaje de ese 100% deja de ser plata, se complementa con otro mineral, entonces esa es la moneda feble. O sea que lo que valía en realidad 10, ¿no? Nominalmente sigue valiendo 10, pero ya por su peso específico vale menos. Y el gobierno hace política económica con esa moneda feble, apoyado en el proteccionismo, ¿no? Pero ¿qué hacen? ¿Qué dicen los librecambistas? Nos están robando, dicen, ¿no? Porque nosotros entregamos al Estado 10 libras de plata, por decir, y nos entregan 9,8% de plata, nada más. Entonces, este es el problema de proteccionismo y libre cambio. Como van a estudiar el texto, van a tener ustedes más conocimiento. El político tiene que ser cultísimo, ¿no? Tiene que gobernar el Estado, tiene que saber convencer, ¿no? Esta cosa ya hemos hablado, ¿no? La privatización de las tierras de comunidad, ¿no? Ese es un periodo de lucha entre las naciones originarias y, y, y el Estado, ¿no? Ya he explicado esta parte. Pero concretamente, ¿cuándo nace esta condición más sangrienta, ¿no? Se vuelve ya con los gobiernos de Achá, de Melgarejo, de Frías, ¿no? ¿Cómo se llama la Universidad de Potosí? Tomás Frías, ¿no? Pero para muchos ha sido un buen presidente, ¿no? Pero eh, Frías ha sido el que ha impulsado la política de privatización de tierras. Entonces, la otra contradicción, Estado o Iglesia, ¿no? Esa contradicción fue permanente en el periodo que hemos estudiado, que continúa hasta ahora, ¿no? Hasta ahora continúa la contradicción entre Estado e Iglesia, ¿no? Saben ustedes, ¿no? Vamos a bailar caporales, ¿no? Vamos a reproducir la ideología, porque estamos bailando por la mamita, ¿no? Eh, pero, ¿cuál es la otra política? ¿No? La iglesia está bien, pero separado del Estado. Aparte, el Estado es otra cosa y la iglesia es otra cosa, ¿no? Esa es la contradicción que, que nace en este periodo y que va a determinar hasta el presente de este periodo, ¿no? En este periodo estamos viviendo un periodo anticlerical, un periodo en donde hay absoluta libertad de cultos, ¿no? Eso es verdad. Y lo que había dicho, ¿no? La contradicción en centralismo y descentralización del Estado. Centralismo, un Estado fuerte, ¿no? Tenemos que tener un Estado fuerte, concentrado en el Estado nacional, ¿no? Descentralización, ¿no? ¿Qué significa la descentralización? De que el poder del Estado no sea tan absoluto. Ese poder tiene que ser compartido con las regiones, ¿no? Entonces, aquí no podemos dejar de mencionar a este caballero, Andrés Ibáñez. ¿Conocen Santa Cruz? ¿Conocen el monumento a Andrés Ibáñez? Andrés Ibáñez es el digamos, el prototipo de, de héroe, de luchador por, por la decisión del Estado. Ha dado tanto esta posición de Andrés Ibáñez, de que incluso ha proclamado a Santa Cruz como parte del Estado federal,
Él decía, bueno, aquí lo que vale es federalismo, ¿no? Porque nosotros queremos ser una parte del Estado, pero con mucha autonomía, ¿no? Entonces, ha sido, dicen, ¿no? La Junta Federal del Gobierno, proclamada por Andrés Ibáñez en la séptima década del siglo XIX, prácticamente en el gobierno de Hilarión Daza, que habíamos citado ya más antes, ¿no? Pero resulta que Hilarión Daza, el poder central, pues manda al ejército y lo fusila Andrés Ibáñez. ¿No? Pero Andrés Ibáñez es un héroe que es el héroe máximo de las luchas de Santa Cruz por tener un poder más descentralizado. Bueno, aquí se citan los caudillos, todo eso. eh, Aquí están todos los presidentes de este periodo, ¿ya? Y bueno, aquí podemos citar a los que han luchado por la clase colonial, los que han reproducido en realidad, han ganado, reproduciendo a la clase colonial. ¿No? Eh, no, por ejemplo, José Miguel de un presidente que ha sido veces presidente, pero que ha sido defensor de la reproducción de la clase colonial. Mira aquí, y hemos citado, por ejemplo, a Andrés de Santa Cruz, a Babián, como defensores de las clases populares, que han luchado por la clase colonial, los grandes luchadores por los Melgarejo, por ejemplo, ¿no? Melgarejo, y bueno, casi después todos los presidentes, excepto de los que hemos nombrado, ¿no? Andrés de Santa Cruz, Balivián, Isidoro Belzu, y también, ¿no? Hay que citar a Agustín Morales como luchador por el desarrollo del país. Agustín Morales, ¿no? Ha gobernado solamente un año, lo han matado justamente porque defendió al Estado boliviano. Decía que las empresas mineras debían pagar impuestos y estas empresas no pagan impuestos, ¿no? ¿Qué, qué sucede? Que el Parlamento aprueba, dice, no, si quieren, no pueden pagar impuestos porque no están ganando las empresas mineras, por tanto, no pueden pagar tanto impuesto. Por eso lo matan a Agustín Morales, porque exigía que las empresas mineras de entonces paguen al Estado los impuestos, ¿no? Bueno, con esto hemos terminado. No, nos falta todavía las relaciones políticas. Este periodo son las 50. Esto lo voy a dejar para la próxima clase ya, porque es muy importante la próxima clase, ¿no? Aquí está súper resumido, podemos explicar en este momento, pero hay periodos que no podemos, ¿no? Así, tenemos que estudiar en particular la Confederación Perú-Boliviana. Tenemos que estudiar en particular la guerra del Pacífico, ¿no? Eh, las otras relaciones políticas exteriores que hubo en este periodo, ¿no? Entonces, esta parte lo vamos a dejar. No va a entrar en el examen esta parte, ¿ya? O sea que el examen va a ser solamente hasta, hasta los caudillos, ¿ya? De las relaciones políticas lo vamos a dejar para la próxima clase. Después de la semana que viene, no, la semana que viene van a dar examen y la subsiguiente van a entregar su trabajo de investigación y su trabajo de extensión, ¿no? Van a subir a la plataforma Moodle. Yo no voy a estar, pero siempre les puedo atender por la tecnología, ¿no? Puedo atender sin clase virtual, tenemos el grupo de WhatsApp, me pueden preguntar, bueno, y si gustan una clase extra, me dicen tal clase vamos
queremos pasar a tal hora, yo encantado les voy a atender con una clase extra, pero no va a ser necesario, miren, tan poquito, ¿no? Tan poquito y bueno, y les voy a mandar mucho material de investigación y de extensión también, ¿ya? Para que satisfagan bueno, su deseo de conocer la política, de saber la política, de ser profesionales orgánicos. Ya saben, ¿no? ¿De qué órgano van a ser? Cerebro. ¿De qué cuerpo? De los trabajadores. Esa es la idea de la Universidad Siglo XX. Muy Licenciado, bien, buenas muchas tardes. gracias. Buenas tardes. Licenciado, quería hacer una pregunta, tal vez por motivos de mi señal no pude escuchar bien. Y también Sí, así, si lo puede considerar, licenciado, ¿será que por si acaso nos puede mandar las diapositivas, licenciado, al grupo de WhatsApp? Y esta pregunta más, licenciado, acerca del examen parcial. No pude escuchar bien, licenciado, por temas de mi señal. Va a ser virtual, ¿verdad, licenciado? Lo que había mencionado. sí. Virtual el próximo miércoles a las 3:30. Ya, en realidad, el examen va a empezar a las 4. Les doy media hora siempre de tiempo para que se preparen. A las 4 va a empezar el examen. El examen consta de 10 preguntas. Cada pregunta vale 5 puntos. O sea que si responden las 10 preguntas bien, van a tener 50 puntos. Va a ser virtual. Ayer hablé con el encargado de TIC y me dijo que este año tenemos Moodle también. Yo no sé por qué se han atrasado, pero se atrasaron. Pero van a ya instalar. Ayer tenían que instalar para mí, pero tampoco no me han instalado. Voy a ir a reclamar de todas maneras. Vamos a tener Moodle para la próxima semana y entonces, repito, examen hasta donde hemos avanzado. Tema 1, tema 2. Tema 2 no hemos terminado porque nos falta las relaciones internacionales, las relaciones del Estado, ¿no? Nos falta. No podemos dar en 5 minutos porque hay problemas muy importantes ahí. Por ejemplo, la guerra del Pacífico. ¿Por qué Bolivia ha perdido en el juicio ante la Haya? ¿Qué ha pasado? ¿No? ¿Qué ha pasado? Todo eso tenemos que ver. Entonces, examen, una semana después no vamos a pasar clases. Una semana después no vamos a pasar clases. Eh, vamos a, Van a entregarles, voy a dar tiempo para que su trabajo y para el trabajo de extensión, ¿no? Ya les he dicho, ya. En investigación lo único que voy a revisar, ¿no? Y voy a calificar bien ponderadamente, ¿no? Con mucha ponderación, quiero decir. Si el estudiante presenta título y problemas de investigación. ¿Y de qué tema? Les dije, ¿no? Tema de política, tema de medicina también puede ser. Pero no me engañen porque hacen su extensión, la fiebre del mono, ¿no? Hacen como un trabajito de investigación, ¿no? Pero eso no es investigación. Sí, es investigación, pero no es investigación científica. La investigación científica tiene que tener hipótesis, tiene que comprobarse la hipótesis en el desarrollo de la investigación o rechazarse, ¿no? Entonces, em, en investigación solo título puede ser un tema de política o puede ser un tema de medicina. Yo les voy a mandar algunos ejemplos, ¿ya? Pero no van a repetir el ejemplo. Lo que sí pueden hacer es cambiar de objeto de investigación. Si, por ejemplo, les mando una investigación de los niños del kinder litoral, no pueden ustedes repetir eso. Tendrán que cambiar los niños de la escuelita tal. ¿Entienden? Es su objeto de investigación, los niños de la escuelita tal. Si les mando un ejemplo de el trabajo en la cooperativa siglo XX por la cuadrilla 22, ¿no? Entonces, no pueden repetir eso ustedes. Pueden conseguirse otra cuadrilla, ¿ya?
y mejor todavía otra cooperativa. ¿Entienden? Entonces, título y problema de investigación nada más. Ustedes ya han llevado metodología de la investigación. ¿Saben cómo se hace? ¿No? Después les voy a hablar, pero hagan el esfuerzo. Título y problema de investigación. En extensión, ¿qué van a hacer? ¿No? En extensión, ¿qué es extensión? Es interactuar con la comunidad. Pero yo no puedo interactuar con toda la comunidad. Imposible, ¿no? Eso, ni el Estado puede interactuar con toda la comunidad. Más bien lo subordina, pero interacción no hace. Vamos a interactuar con nuestro objeto de investigación. Si mi objeto de investigación es el trabajo de los cooperativistas mineros de la cuadrilla 22, de la cooperativa 20 de octubre, ¿con quién voy a interactuar? ¿Con quién interactuaré? Con los mineros de la cuadrilla 22. ¿No? Ahí estaré. Y para el primer parcial, todavía no quiero yo ninguna encuesta. Después van a hacer encuestas, ¿no? Lo único que quiero es las características del objeto de investigación, ¿no? Año de fundación, cómo se organizan, cuáles son sus proyectos, todo lo que puedan preguntarle que necesiten ustedes. Saber, ¿no? Eso en media página, nada más, ¿ya? O sea que en una página entera pueden entregar el trabajo de investigación y el trabajo de extensión. Así de facilito es, ¿ya? No, cuidado, están haciendo extensión, informe de mi viaje a Colquiri. No, eso no es extensión, ese es un viaje. Entonces, eso por favor, ¿ya? Si tienen alguna pregunta, me preguntan nomás y les voy a responder encantado, pero mejor si me preguntan por el grupo de WhatsApp que tenemos. Preguntas personales también les atiendo, pero es mejor que pregunten por el grupo, porque cuando el estudiante pregunta, en realidad esa pregunta es para todos. Y cuando el docente responde, es para todos, ¿no? Mejor las preguntas que vengan a través del grupo de WhatsApp. ¿Listo? No se preocupen, ya tengo mi captura de pantalla. 39 estudiantes que han participado, ¿no? Entonces, casi todos están en la pantalla, excepto 5. Pero esos 5 también están, no se preocupen de eso. Están ya en el, ¿saben, no? Una captura de pantalla, ¿cómo se hace? Entonces, no se preocupen, tengo mi captura de pantalla y ya saben, la asistencia vale 10. Bueno, se premia al que asiste con 10 puntos, ¿no? Pero al que no asiste, no se le castiga, tampoco, ¿no? Pero tienen una ponderación de 10 puntos por asistir. Muy bien, no hay otra pregunta más, ¿no? Licenciado, buenas. Dime, buenas tardes, señorita. Licenciado, va a disculpar que le interrumpa, pero del celular de mi compañera estoy pasando las clases, porque mi celular se ha muerto, licenciado. Yo también. Yo también, licenciado, estoy pasando clases. A ver, del medicina, Gary. hoy es 19 de abril. A ver, ¿quién es, señorita? No están en el grupo, no están en la foto, seguro. A ver. Lita Valeria Urquieta Céspedes. Por el apellido, por favor. Urquieta Céspedes. Urquieta Céspedes. Sí. Zita, ¿no? Zita. ¿Está bien? Otro. Lita. L-I-T-A. Ah, Lita, con L. Sí. Lita, perfecto. Otro estudiante que esté en la misma ventana de su compañero. Coronel Policarpio, licenciado. 2 nomás, ¿por qué 3? No, yo le he hablado, licenciado. Está bien, Urquieta Céspedes Lita, ¿no? ¿Quién más? Coronel Policarpio Edith Zane. Ay, buenas tardes, licenciado. Coronel. Aquí mi persona está en la sala. Policarpio. Policarpio. Nombre.
Edith Zeina. Edith. Listo. Zeina. Buenas tardes, Gracias, licenciado. Por Una esta vez persona vamos a aceptar, técnica ¿ya? empresaria de Para la Ghana. próxima clase, todos con su celular, por favor. La próxima clase. A ver, Lady Quispe, ¿qué decías? Ah, mi persona, licenciado, está. Estoy Nombre, en la sala, pero siente que sale. No sé si está. Elvis apellido, Cristian Hualca por Yavi. favor. Apellido, Hualca. Hualca, Hualca. ¿no? Hualca. Virginia Choque Calle Lice, por favor. Segundo Sí. apellido, joven. Segundo apellido, nombre. Yavi, licenciada. Yavi Elvis Cristian. Elvis. Muy bien. Otro. Muy amable, licenciada. A Gracias. ver, Aika Lady, ¿qué dices? Aika, Virginia Choque Calle, apellido. Primero Choque, apellido. Choque Calle. Ya. Virginia, ¿no? Sí. Ya, perfecto. Muy bien. Muchas gracias, jóvenes, señoritas, y vamos a tomar un tecito y a seguir estudiando. Chao. Hasta luego, licenciado. Nos vemos. Chao, Hasta chao. luego. Chao, chao. Chao, chao. Hasta luego.